Ahí está. Dai, a ver, que tú tenías algunas preguntas acerca de la prueba Sí. del paper de Signoret, ¿no? La pregunta 1, que había como varias opciones, que yo respondí que la correcta era la 1, yo respondí que la correcta era la última, básicamente porque el artículo mencionaba en algunos apartados, como en el apartado de resultados y de limitaciones, que no se había encontrado correlación significativa entre la variable nésica y la educación formal. Entonces, como lo decía varias veces, no, pero 2 o 3 veces el artículo decía que no había correlación entre la educación formal y las variables nésicas, contesté que no se habían, o sea, como que no había diferencias significativas entre las variables demográficas. Que a ver, entonces no entiendo, entiendo que en las de memoria y edad sí, pero en la de memoria y educación no. Entonces, por eso respondí que no. Esta pregunta es compleja porque lo que está preguntando es en realidad no las diferencias en las variables nésicas, sino las diferencias entre los grupos. Si son homogéneos o no en edad y escolaridad. Y el grupo control y el grupo con DCL, con deterioro cognitivo leve, Sí tenían difieren diferencias. en edad y Sí, está bien. escolaridad. Entendí mal, la interpreté mal cuando la leí. Está bien. Sí, lo que Listo. vos decís de las variables Es nésicas es correcto. así y lo Listo. hiciste bien. No, está bien, lo hice bien La pregunta de entendiendo los mal la grupos, consigna. no, la pregunta de los grupos es difícil porque implica ponerse a leer la Porque tabla. hablaba de los grupos y no de las variables. No, y además implica leer la tabla, ponerte a buscar la tabla, a dónde están las No, que diferencias hay en los diferencias, hay demográficos. diferencias porque de hecho salió, digamos, básicamente es lo que hace el test, correlaciona, no correlaciona, Claro. eso lo entiendo, sí, hay diferencias, por eso lo podemos tomar y nos va a dar un punto de corte que nos podría como aproximar a una primera aproximación para seguir diagnosticando. Eso está clarísimo. Claro. Listo. No es que lo entendí mal. No, ya está. A mí mi interés no es la No, nota, si exacto. lo No es entendí que lo bien o mal. entendiste mal, sino que quizás Listo, no está bien. supiste Leí mal encontrar la la pregunta. información, Perfecto. pero era una pregunta Listo. bastante Ya está. estadística en cuanto a los Listo. grupos. ¿Son homogéneos en edad y escolaridad o no? Y lo que dice el artículo es que no, tienen No, está bien. diferencias. El grupo con deterioro cognitivo leve tiene más edad que los sujetos controles y bueno, y también había algunas diferencias en la educación. Bien, la segunda pregunta que hice mal, que en realidad ya sé por qué la hice mal, pero quería confirmar, es la de El aprendizaje serial. Ella también. ¿Preferís esa primero? Ah. Porque, Sí, ahora mismo, porque me apareció primero. Pero... dale, listo. Bueno, porque como lo que yo vi es que el tipo no dijo bien ninguna de las listas de palabras, o sea, solo recordó 1, 2 y 3, dije, no está pudiendo ni guardar la información a corto plazo. Que la de larga plazo está mal, obvio, tiene Alzheimer. Era una obviedad, o sea, sí, ¿cómo no va a estar mal la de larga? Lo que pasa es que para mí, como no aprendió nada, como que para mí el mayor problema, o lo que me mostraba, era que si tiene Alzheimer, problema en la memoria, bien, claramente ya estaba diagnosticado. Entonces me pareció eso, que la memoria a largo plazo, o sea, que estaba más afectada, no sé si más afectada, pero que estaba alterado, lo que nos veíamos era que era la memoria a corto plazo. Por eso respondí esa. Sí, ¿Por qué no? está afectado todo, pero lo que está más afectado es justamente el aprendizaje porque no logra superar el span, que es lo que vos notás. O sea, el tipo, Bien. por efecto de recencia, te dice las últimas 3 y no supera el span. ¿Y entonces no estaría más afectada la de corto plazo? Pero ¿cuál es la definición de memoria a corto plazo? Ahí se nos pisa también un poco los conceptos de memoria a corto plazo y amplitud No, como atencional. que para mí la memoria, o sea, no estaba pudiendo, como que la memoria a corto, como eso, como que la memoria de trabajo no funcionaba. Directa, como que no funcionaba, pero que no podía retener ni rápida, o sea, como que esa información no la estaba pudiendo retener las 12 primeras palabras directamente, ni 2, ni 1, ni 3 o 3 creo No, que era más. igual no estamos evaluando memoria de trabajo. Puede haber obviamente una alteración de la memoria de trabajo. No, Seguro, en realidad es todo un perfil que está todo afectado. Está afectada la sí, codificación, está afectada la pero, recuperación, está afectado el almacenamiento, está todo sí, afectado. pero Ahora, más o menos como que el SPAN algo te puede decir, no es que no te dice nada. Si comparamos dentro de su propio rendimiento, obviamente está todo alterado y está alterada también el aprendizaje. No sé cómo le habrán dado, por ejemplo, los SPANs. Capaz que los hizo bien. No, digo, lo desconocemos. 3 me costó palabritas te entender podía en ese, repetir, pero después no las podía pasar a un almacén a largo plazo. O sea, esas 3 palabras después no podían pasar a un almacén a largo plazo. Por eso no claro, las aprendió
no las almacenó y no las recuperó. Pero Ahí era hay como ese veces un poco el sentido. ahí hay veces que también en la clínica pasa lo contrario. Pacientes que pueden llegar al límite con la amplitud atencional y con la codificación y el aprendizaje serial, pero cuando llega la memoria inmediata o la memoria a largo plazo no pudieron almacenar y les da baja el almacenamiento a largo plazo y el reconocimiento. Exacto, sí. Pues, Que le da re bien la Por curva, mi pero clase, después te da re sí, mal no, pero cuando ahí es tiene más que claro. Pero ahí no hubiera dudado, porque si le da bien la curva, estoy diciendo, bueno, todo lo que tiene que ver con el aprendizaje, esa información está, o sea, fue mejorando. Después, como no hay recuperación de nada, porque no le pegó ni a una con las pistas, listo, chao, no almacenó nada este ser humano. Pero pudo más o menos en el span, en la curva de memoria, perdón, en la curva de aprendizaje, vemos algún tipo de algo rendimiento. Como dijo, este tenía igual 1, 2 y 3, está bien, sí, está bien, puede ser, como ya está todo afectado, ahí entiendo, digo, es en su propio rendimiento. Pero ahora entiendo por qué lo entendí mal, digamos. Eso quería preguntar, no básicamente. pasó a largo plazo, No quedó, pasó directamente. Claro, lo claro. que yo decía es no pasó porque no funciona la memoria como la memoria que lo pasa. Como no lo puede codificar directamente en lo que yo interpreté. Pero bueno, voy a decir que no. Porque fue uno, No, dos y... no, no, igual por eso vos, quería como está la bien. pregunta dentro de su propio rendimiento, hacer como una observación un poquito más quali, pero Ok, claramente en realidad bien. está todo No, alterado, hasta incluso le da, pero por ejemplo, si vos sacás el total del aprendizaje serial, no está no, tan claro, mal. eso, porque yo ahí no, pero ahí está, porque yo interpreté mal porque tomé mal directamente, porque ahora te voy a mostrar por qué. Porque claro, porque si yo cuando hice la media, la hice sobre solo el 3 que estaba redondeado, y tendría que haber sumado Claro, no 3 le y 2, sumaste los 5. 5. Claro, entonces, El como hice sobre el aprendizaje 3, serial me dio le muy da, mal. para su edad, Menos 1,65, menos no es uno tan con malo. 65. No está tan Sí, mal. O sea, no, pero siento que es en mi una cuenta le daba persona menos con una 3,48. patología, con una demencia. Entonces también apuntaba un poco eso. Che, este puntaje, o sea, sí, obvio, está todo alterado. Pero hasta incluso Sí, nosotros estamos poniendo el corte en menos 1,5, pero hay personas que te dicen que entre menos 1 y menos 2 hay posible está bien. alteración. Y recién a Sí, partir de menos 2 está alterado. Entonces, lo que es un pasa que puntaje que no está tan mal. no, lo que pasa que a mí me había dado muy mal porque como yo tomé Claro, 3, obvio. me dio menos 3,48. Entonces también mi interpretación fue en Fue en relación a lo base a que yo me eso. di mal. Exacto. Si a vos O te sea, da hice el todo mal aprendizaje de corrido. serial -4, está recontra No, alterada la memoria a corto plazo, la amplitud, todo, ¿no? Pero claro, era por como que eso. ese puntaje menos 1 y piquito no estaba tan mal, siendo que después en realidad era todo 0, 0, 0, o sea, estaban, también como pensarlo en eso en el sentido de la curva, ¿no? Es lo mismo estar un desvío y medio por debajo de la media No, a es estar que 4 desvíos debajo, es como que ya nos estamos alejando, son alteraciones muy infrecuentes donde un pequeño porcentaje de la población llega a claro, ese menos una 4. discapacidad intelectual moderada sería, digamos. Lo que Claro, pasa es que entonces, Muy ahí grave. en este Sí, caso, está en bien. el caso de un paciente con una prueba de memoria -4, habría que correlacionarlo con el resto de las puntuaciones, sí, porque sí, sí, obvio, acá estamos como que tomando como sería algo algo muy específico, claro. súper aislado, pero por eso habría, en realidad, incluso, no sé si es una persona que puede llevar adelante una entrevista, ¿no? Cuando le haces una entrevista, que te puede responder, ¿no? Bueno, no, es algo súper como ahí, un corte muy limitado y obviamente que eso también limita un montón las interpretaciones. Sí, igual recuerden siempre la famosa disociación en neuropsicología, que podemos tener pacientes con una alteración terrible de memoria y sin embargo la atención no está tan mal, Claro, lo que decía Exactamente. Almudena. no está tan Por mal, eso, eso hay que sí, considerarlo. En muchos, tanto en los procesos degenerativos como en los jóvenes que ustedes deben ver, no todas las funciones cognitivas decaen de la misma manera. A veces uno se sorprende, más con los tumores, los TEC. claro, por eso ahí es cuando te das cuenta, cuando una puntuación es muy baja en un área y en el resto está baja o está cerca de lo bajo, ahí te das cuenta que es algo muy específico y es más difícil pensar que sea algo evolutivo, que sea algo degenerativo en general y no de algo más específico, ¿no? Pasa, No, por ejemplo, mira que en los procesos degenerativos sucede eso. sí, 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 Ah, pero en una atrofia cortical posterior es más probable que te encuentres una memoria de trabajo y una visoconstrucción moderadamente alterada y un RALF que varía, claro. o un mini mental que pueda estar, nada, si restamos el 1 de habilidades visoespaciales y restamos un poquito de influencia verbal, o sea, en realidad hay muchas pruebas, hay varias etiologías
que permiten ver que haya ejes que están muy deteriorados y ejes que están cerca de lo bajo, pero que no están tan deteriorados. No solamente traumatismo de cráneo o ACV o algo estático, a eso iba. Claro. Sí. No sé por qué estaba diciendo esto, me desconcentré, estoy un poco Estamos irritada. dentro de las dobles disociaciones. Esto. Eso es lo que Portellano nos llama el principio de equipotencialidad, ¿no? Claro. Que es muy impresionante, que uno lo ve siempre, en muchos pacientes. Lo que pasa es que en estos puntos es muy difícil. A mí por lo menos me cuesta un montón y seguramente erré a lo largo de la materia en la elaboración de informes. Tengo esa sensación de tanto tiempo, tal vez tenga la maña, pero es muy difícil no ser localizacionista en estos puntos. En este punto en donde vos tenés, cuando tenés pacientes que tienen puntuaciones muy deterioradas en determinadas funciones y no tanto en otras, es muy difícil no pensar esto en una variante frontal, en una variante posterior, esto es más un síndrome parietal. Es difícil no ser localizacionista con la neuroanatomía. A mí por lo menos me pasa, ¿eh? A mí no sé, no, qué sé yo, porque está todo lo que es la funcionalidad, las compensaciones. Y acordate, vos que venís de España, que hay tanto de la neuropsicología cognitiva que vino a traer justamente eso, los procesos. Eso me parece interesante. Bueno, ¿alguna otra pregunta de ustedes específica? Sí, acá están preguntando los compañeros, perdón, en el grupo, el tema parcial. El tema parcial. Hay que subirlo mañana. Esta semana. No. ¿Esta es la cuarta semana? No. Sí, porque falta, porque recién vamos por 2 semanas. No más, Sol, porfa. Que es Para, un la semana, parcial. pues estuvo las semanas de introducción. Yo estoy media perdida. Claro, porque en realidad el problema no es introducción, memoria y atención. quisimos poner. No. Claro, no, falta. Claro, porque nos confunde porque nosotros quisimos poner 8 unidades y no nos dijeron que No nos pongamos 4. dejaron. Por eso hacemos la parte A y B. Entonces en realidad falta. Vale, y en el parcial entran muchas nociones de psicometría. Y de interpretación, sí. Interpretación. Sí. No, pero no te vamos a preguntar qué es la validez de constructo. No. No, bueno, pero no tenemos que calcular Pearson, por ejemplo. Que de menos uno. No entendí. Sí, tenemos que hacer cálculos, tenemos que calcular Pearson o un H cuadrado o algo así. No, cero. Tenemos que hacer correlación entre variables, no. Está bien. No, va a ser todo más como interpretación de pruebas y escribir y... Claro, porque imagínense que para llegar a nosotros no hacemos comparaciones entre medias, lo que hacemos es cómo comparamos a esa persona con un sujeto que tenga su media y su desvío estándar, pero eso no. Lo importante es la interpretación. A mí lo que me gustaría hacer comentarios que a mí me tocó que yo me dediqué a hacer la parte de las pruebas, especialmente las de screening o tamizaje o rastrillaje, como las queremos llamar, que uno a veces no les da importancia, pero que la verdad que a veces sirven mucho. Porque, y a ustedes me imagino que también les debe servir cuando están con un paciente que saben que tienen poco tiempo por una cuestión de tiempo o por una cuestión que el paciente tiene cuestiones emocionales, psiquiátricas, etcétera, que sabemos que va a estar muy poquito tiempo en situación de empatía para las pruebas. Entonces eso finalmente son importantes. No dimos el Minimental porque el Minimental se supone que está prohibido usar. ¿Por qué? Porque teóricamente dicen que los hijos de Folstein o los herederos piden, en las instituciones están pidiendo, van contra el copyright. Está bien, pero uno en su consulta, yo uso siempre el ACE, en realidad uso el ACE, versión revisada, que incluye el Minimental, pero claro, no necesitamos, el que quiere tomar un Minimental lo puede tomar sin... Sí, no en una institución. Ah, una institución, vale. Fueron contra algunas instituciones. Sí. No sé Igual el MOCA es muy interesante, ¿eh? Nosotros... ¿Qué para ustedes el MOCA del Minimental?
Y porque el mini mental, el problema para mí del mini mental es que tiene mucho de lenguaje y de orientación temporal y espacial. Hay 10 puntos del mini mental que se los lleva a la orientación. Y el MOCA en ese sentido tiene más atencional, algo de ejecutivo, tiene como más componentes. En cambio, el mini mental está muy dirigido a los perfiles corticales. Sí. Por eso el MOCA a mí me parece interesante. Nosotras en la Defensoría usamos mucho las pruebas de tamizaje porque es muy complejo. Como nosotros vamos en general a evaluar con la gente del cuerpo médico forense. Bueno, justo mañana de hecho sucedió esto. Vimos una imputada en una causa, nosotros íbamos por la defensa y era una paciente que tenía algunas problemáticas de memoria, qué sé yo, y la imputaban por una cuestión como un delito vinculado, ella era administradora de consorcios y algo en relación a la cuestión administrativa, de cómo se choreó guita, perdón la expresión. Bueno, por eso estaba imputada, pero en concreto estaban pidiendo si podía o no ir al juicio, porque el 34 daba bien, o sea, estaba en condiciones de comprender y dirigir al momento de los hechos, se la llevó toda la plata, pero ahora no está en condiciones de ir al juicio, porque hay un montón de funciones cognitivas que las tiene hiperalteradas, entonces no puede estar en proceso. La cuestión es que varias veces se fue y vino con este tema porque en realidad esa alteración neurocognitiva tenía más que ver con una cuestión depresiva. Y ahora medio como que la depresión está mejorando, entonces hay que volver a evaluarla. Lo que pedimos la vez pasada fue que su obra social, que es PAMI, le haga una valoración cognitiva dominio por dominio para ver cuáles eran los dominios afectados y poder ajustar y apoyar los procedimientos que implicaran esas funciones cognitivas. Esa fue la última cuestión. PAMI respondió que no iba a hacer la valoración neurocognitiva. Entonces, Cuerpo Médico Forense le pidió, esto es un chisme interesante, el Departamento de Psiquiatría, guarden, el Departamento de Psiquiatría le pide al Departamento de Psicología del Cuerpo Médico que haga una valoración neurocognitiva. Y el Departamento de Psicología del Cuerpo Médico Forense dice, no hacemos valoraciones neurocognitivas. Entonces, la psiquiatra del Cuerpo Médico pide a la defensa, o sea, a mí, que haga yo la valoración neurocognitiva adelante de ella. Entonces, la defensa pública va a ir a hacer la valoración neurocognitiva. Bueno, en realidad lo que vamos a hacer es, está bien, vamos a tomar, qué sé yo, pero nosotros usamos un montón de esto, porque digo, yo no tengo 6 horas, ni 3 días para entrevistar. Yo tengo que hacer, lamentablemente, tampoco le voy a poder hacer una valoración completa dominio por dominio, porque no tengo ni las herramientas, ni el espacio, nada, ni el tiempo. Nada, y vamos a ir un poco con el rastrillaje, un poco de todo, y donde veamos que patina, iremos un poquito más profundo ahí. Claro. Un poco ya lo tengo medio pensado. Pero digo, las usamos un montón, porque tenés que tenerlas medio a mano. ¿Y ustedes cuál usan? Usamos mucho el MOCA, por todas las cuestiones, como que evalúa más la cuestión frontal, y nosotros en general tenemos gente muy impulsiva, con consumo problemático y demás, así que nos sirve bastante eso. Solemos hacer el spam de dígitos, alguna... Sí. Mirá, guarda que el MOCA, los puntajes son más para adultos. Yo digo por si evalúan algunos jóvenes, que ahí es donde falla un poco. En general hacemos adultos o adultos mayores. Okay. Joven no tenemos... jóvenes... nadie los quiere, digamos. A los niños de adolescentes. Claro, porque eso pensábamos Sol, que de jóvenes se puede más el ACE, pero el MOCA es para más adultos. Sí, o esto cuando hay sospecha de algo más ejecutivo, está el INECO frontal screening. Ahí yo te iba a decir, nosotros tomamos el MOCA con el INECO. Tomamos como los dos juntos. Sí, es algo que se ve mucho en las evaluaciones también, como se ve el MOCA, el INECO frontal screening. Sí, nosotros tomamos el MOCA y el INECO, eso es lo que estaba por decir. El MOCA con el INECO, y tenemos como ahí un compendio de cosas que evaluamos. Nada, que nos permite después decir, che, esto falla, si falla acá, bueno, atención, digamos, no está tan bien. Y después tomamos alguna lista de palabras, en general usamos la de Rey, también le tomamos la figura de Rey, la lista de palabras de Rey, que ahora, bueno, pues probablemente use esta, la otra, la de Signoret, como para cambiar un poquito y no aburrirme. Sí, pero también, para más jóvenes es mejor la de Rey. Bueno, sí. Entonces me quedo con la de Por Rey. eso también me parecía interesante mostrarles el artículo, porque está apuntado a sospechar un deterioro cognitivo leve. Hay otros artículos de más años que lo usaron también, que afirman que sirve para también pesquisar más Alzheimer. Pero entonces quizás un tipo, una mujer de 30 años, 35, ¿para qué usarías esa prueba? Quizás mejor ir por un Rey o otro listado de palabras.
La de mañana tiene como 65 años igual. O sea, que Claro, es una bueno, mayor, sí. está jubilada, claro. Ahí sí, por eso. Bueno, voy con la de Rey igual. Que la No, tengo más no, como con la de 60 y con la pico de está bien. Signoret, claro, la de y te Cineta. vas a ahorrar más tiempo. Podés usarla esa Bueno, sí, porque sí. es lo que hace sol. Recuerda Bueno, que, malísimo, recuerda que malísimo. los recuerdos, o sea, los recuerdos con pistas y el reconocimiento es solamente en las que no te dice. Las que, ok. Bueno. Ahí igual lo dice Eh, en el artículo, está cómo administrarlo. bueno, usamos un montón de pruebas de screening, eso que era la idea. Parece. Bueno, y la Los FAB, forenses. que la INECO es parte del, bueno, la FAB, se come un poquito de la FAB, esa es muy interesante, la parte del go no go, de las interferencias, porque esos ítems se puede tomar a personas con mucho deterioro cuando no se puede tomar nada de una prueba de funciones ejecutivas. Es como uno ni puede llegarle a tomar un Tremaking B, entonces uno le toma esto y alguna información nos da. Entonces, no es necesario tomar. Yo, por ejemplo, lo que hago, no tomo todos los ítems de la FAB. Tal vez tomo esos especialmente. ¿Sí? San, perdón, un paréntesis. Entiendo que haya gente preguntando por el examen porque en el cronograma tenemos primer examen parcial en vivo esta semana, Ah, bueno. No sé. que es la cuarta semana, porque después quedan 4 más y ya termina. Claro, por eso, pero esta es la cuarta semana. Sí, evaluación de la atención. Bueno, pero capaz que se pasó, capaz que la podemos extender un poquito, no se puede académicamente. Sí, 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 no, por el tema después la entrega de notas y todo eso, pero bueno, se lo subimos la semana que viene. Estamos con unos deadlines también ahí intensos, pero se lo subimos la semana que viene. Claro. O sea, la quinta semana le subimos el primer parcial. Vale, ¿y hay plazos para entregar el parcial? ¿Tenemos como un tiempo o es en el momento? No. No, como introducción, o sea, una vez que se lo subimos le damos Vale, una semana, vale. varios días, sí, desde que lo subimos, ¿no? O sea, no le vamos a decir, sí, a partir de ahora una semana y te lo subo dentro de Bueno, 4 días. ¿y qué les pareció el Espresso Mocha? A mí me gustó. Está bárbaro, a mí me gusta. No es. Nosotros no sabemos si va a ser tan sensible porque tiene mucho de ejecutivo ese Eso iba test. a decir. Hay pacientes más adultos mayores o con un perfil que vienen ya bastante alterados que lo veo como más complejo, ¿no? Lo veo mucho más específico tal vez que el ACE o que el ACE, que es con el que es el que más uso yo. Sí, pero para mí lo interesante que pensamos con Sol es, por un lado, que uno tiene que empezar a adentrarse en evaluaciones digitales, porque es lo que se va a venir en unos años. Y es una magia, es gratuito. Por ahora el Expreso Moca se puede. Ingresen a la página de Moca, es muy interesante. Hay mucho desarrollo, está en muchas lenguas. Pero a mí me pareció interesante porque es bien ejecutiva y lo motor es que la persona tiene que, bueno, uno mismo, tiene que armar la estrategia, si se llega a dar cuenta. Yo Claro. creo que para los jóvenes es súper interesante. Nosotros ahora viendo una prueba que es para esclerosis múltiple y como estamos haciendo controles, le estamos tomando a los controles. Vamos a ver qué da. Vamos a ver qué da. Pero no es fácil. Pero me parece interesante que empiecen a pensar en pruebas digitales. Sí. En este momento va a haber un montón. Y le subí también al campus. No, porque me quedé pensando que el problema con las pruebas digitales volvemos siempre a lo mismo, ¿no? Los baremos y todo eso. Obviamente uno puede comprarse una prueba digital, bueno, puede o no, porque son caras, pero le subí una revisión que va del 2000 al 2020, una cosa así, capaz ya la conocían, pero muestra justamente qué pruebas tienen adaptaciones y baremos locales y
por más que ya pasaron unos años y seguramente haya más, nada, como una guía está bueno. Está bueno, sí. Puedo estar resfriada, Almudena. Hoy Federico también estaba resfriado. Acá también mucha gente está resfriada. Yo estoy súper resfriada. ¿Se me escucha ahí? ¿O estoy...? Sí, se te escucha re bien. Que me está escribiendo mi hijo por ahí atrás, ya estoy recontra engripada, sí. Bueno, ¿escucharon mi clase de atención? No, yo no llegué todavía. Es que el tema está siendo tremendo. No llegué No, todavía. también de atención, que yo la doy en otras universidades también, pero a mí me interesa mucho, es no solamente pensar en las pruebas, es pensar en esos que se le llaman los procesos subyacentes. Es muy interesante eso cuando lo leen en la teoría, porque si no uno se queda en el resultado. Y atención a cuando uno después, no tiene que ver con esta materia, va a hacer rehabilitación cognitiva, ahí uno se da cuenta de eso. Eso es lindo. Por eso piensen en eso, cuando miren las pruebas, que no depende, bueno, que por supuesto depende si uno tiene baremos nacionales, esto que yo digo por diagnóstico, por perfiles, pero también no usar la prueba porque sí, eso quiero decir. Claro. Sí, lo que pasa es que la atención de todas las funciones para mí es la que más puedes pesquisar sin usar el instrumento, ¿no? Porque por ahí hay pacientes que a mí me pasa, le pregunto en la entrevista inicial, ¿y pierde usted el hilo de su pensamiento? No, no, no. Y cuando estamos a lo mejor ejecutando, no sé, una afluencia verbal fonológica, te empieza a decir, y de repente se queda así colgado y dice, porque yo el otro día, ¿viste? Y se va para otro tema, entonces es como que, o los pacientes que tienen desconexiones atencionales, no hay ningún test que te mida una desconexión atencional en donde el paciente está conectado respondiendo y de repente cuelga y al ratito vuelve. Por lo menos yo no lo conozco, ¿eh? Pasa eso, que la atención es muy de lo cualitativo para mí en el consultorio. Es estar yo, cuando veo que hay mucha atención, trato de, justamente me gusta hacer evaluaciones que me lleven por lo menos 2 horas, me gusta estar con el paciente mucho rato, porque ahí veo mucho más que si viene 3 veces media hora o 45 minutos, día por medio. Saco muchísima más información de lo atencional, que luego después en el informe obviamente está esto del impresiona, ¿no? Que es lo que generalmente entiendo que en forense no vale tanto, pero es esto de impresiona que hay presencia de desconexiones atencionales, porque no se puede medir, no puedo medir una desconexión atencional, sí, tomando un test de amplitud, pero tiene que ser muy grotesca la cuestión, ¿no? Y cómo correlacionarlo con la baja velocidad de procesamiento, en fin, la atención tiene eso tan lindo, que a mí me encanta, que tiene mucho de la observación y del momento, que no está en ningún test. Bueno, por lo menos a mí me pasa, no sé si. Yo creo que seguramente en este repaso que voy a hacer con ustedes me doy cuenta de que peco de algunas mañas, tal vez, de tanto tiempo en la clínica, pero a veces me pasa eso, veo mucho más a lo largo de la entrevista que en el test, que tomando el test. Sí. Sí, claro. No sé qué otra pregunta podemos hacer. ¿Quieres que hablamos sobre los procesos subyacentes? ¿A qué te referías, Sandra? Y cuando uno habla de la detección, de la distribución, de estímulos target, de estímulos distractores, es interesante verlo en los tests. Eso me parece importante. La estabilidad de la atención. Estabilidad y eso no, se ve en los spams por ahí. Lo de la estabilidad sería lo opuesto al procesamiento más oscilante, a tener un sostén más oscilante, ¿no? Que hay algunas pruebas, no sé, el Wisconsin tiene como ese, no sé, mantenimiento del set, como más estabilidad de la atención, o bueno, el CPT también tiene ahí como el ítem de estabilidad de la atención, que, bueno, es digital, es caro. ¿El CPT lo usan en clínica? Sí.
¿Para evaluación o para rehabilitación? ¿Para el Wisconsin? No, el No, el CPT. CPT. Yo ahora El no, de cuando Continuous trabajaba en Performance INEVA, Test. sí. Está bueno, está muy bueno. Sí, Para evaluar. sí, para evaluar. Mira. Lo que yo creo que en lo personal no me estoy trabajando tanto. Acá en Buenos Aires hay toda una movida de, no sé en otras ciudades, pero acá hay toda una movida de trastornos atencionales del adulto. Sí. En la facultad, una profesora que se llama Gabriela Bellini dio una charla hace un mes. Si uno trabaja con personas que uno sospecha de trastornos atencionales, está muy bien. Es una pantalla, yo creo, no sé si lo voy a decir, pero sí, es una pantalla, en la pantalla negra durante 14 minutos, la verdad que se pone denso. La gente, y uno recuerdo a ver y que diga, oh, ya basta, ya basta. Y entonces aparecen las letras y a veces aparecen muy lenta y otras veces aparecen rápido y se encuentran fallas. Yo puse ejemplos ahí en la charla. Ese test Sí, debe en la charla está ese, Sandra, el que estás diciendo, el de los 14 minutos sostenidos. Está en Sí, la clase. yo creo que en INEVA no nos dedicábamos a... INEVA es un instituto bueno, no, es un instituto neurológico que es en Almagro, pero no nos dedicábamos especialmente a trastornos atencionales, pero se hacían muchas evaluaciones, entonces en algunos pacientes se hacía. Se tomaba ese y yo les debo, porque hay una persona que siempre trabajamos con la DIVA, que es una escala que se puede bajar por internet, porque las que yo se las mostré, pero no están en la Argentina, pero son las que se conocen, sino acá la gente utiliza mucho una que se llama DIVA, con B corta. La DIVA 5. Es la que Sí. tiene los criterios para TDAH de DSM-5. Entonces, si cumple cierta cantidad, llega a cierto puntaje de corte, cumple con los criterios del DSM. Entonces en INEVA las personas que se sospechaban de trastornos atencionales se hacía la DIVA, se hacía el CPT, yo hacía el CONE. Pero es interesante. Debe estar saliendo, no sé ahora, cuando se compró, pero es en dólares, $500, $600. Pero son esas pruebas que las compras y no se rompen nunca más. Son como, es una inversión. Funcionan bien. Claro, lo mismo que Wisconsin. Te funcionan toda la vida, no sé. Pero está muy bien. ¿Eso se compra directo en la página? Entro a Wisconsin, pongo y comprarte, digo, o hay una página oficial cuando hablan de comprar eso. No, son las, sí, lo compras Las páginas oficiales. en las páginas oficiales de las editoriales, te lo venden a vos, te lo mandan a vos. Así compramos uno que es el Brixton, en Pearson. Buscarlo, comprar. Hay algunos que, ¿cómo se llama? No, TEA es. Sí, es la española, ¿no es española? pero vende algunos de sí, es española. Y en Buenos Aires hay algunos sí, lo compras. Lo que sí, no me acuerdo qué, en algunas te piden que presentes tu currículum, algo así, para demostrar que sos psicólogo y que trabajás de las evaluaciones cognitivas. Son sumamente exigentes. Me acuerdo, voy a contar un chisme, pero cuando compramos el Brixton, me acuerdo, el Brixton venía de Londres, entonces salía caro el Brixton, lo pagamos con un subsidio. Mira, ves, Sol, que en ese momento pagábamos con subsidio. Se podía pagar test. Y yo quería ahorrarme el chip, el que nos manden acá. Y justo había un congreso en Oslo, entonces había neurólogos del hospital que estaban ahí. Entonces yo digo, mándenlo, no me acuerdo si era Oslo, pero creo que era Oslo. No era Oslo. Bueno, era Europa. Me llamaron por teléfono a mí, que yo lo compraba, para decir si yo eso lo iba a usar yo o lo iban a usar en esa ciudad. Tuve que decir que no y me lo mandaron a Buenos Aires, donde figuraba mi domicilio. Y no me lo pueden mandar a otro lado. Y a mi casa es difícil que lleguen cosas, porque o no estoy, no hay portero. Son como muy exigentes. Sí. Y fue muy gracioso porque nos mandan en la prueba, que era como un manual de cartulina, y estaba mal hecho. Entonces, increíble. Además salió mucho, pero estaba mal hecho. Me acuerdo con Carlos,
uno de los neuropsicólogos, hicimos un video para mostrar que estaba mal. Entonces nos mandaron uno nuevo y nos pidieron que por favor destruyamos el que habíamos mandado, que por supuesto no lo destruimos. Acomodamos las hojas y nos quedaron 2. Pero sí, lo puedes comprar. Sí, se puede. Bueno, después, por ahí en el grupo podemos ver, Almu, dónde comprar o ver bien para no comprar cualquier Lo cosa. que sí es importante es... Son carísimos, ¿eh? De ahí. No hay Sí, forma pero estoy de pensando en la conseguir. defensoría. Nosotros somos 6. Perdón, está mal, pero nosotros trabajamos todos juntos. Somos 6, por ahí lo compramos entre 6. Yo en su momento... dentro del equipo. Yo creo que... Espera, por ejemplo, el Wisconsin... Espera, se compró en Inere Martínez. Yo había averiguado. Sí, no más de $1.000. Y el Wisconsin... Si ustedes hacen mucho, es muy bueno hacerlo de manera computarizado. El CPT, por ejemplo, si lo compramos entre todos, ¿lo puede usar cada uno en su compu? No. Claro, eso es lo que pasa. Tiene llave. Claro. No. Lo que sí se puede... Yo digo en mi oficina, porque en mi oficina comprar... somos 2 que hacemos eso. Entonces va todo a mi computadora y en todo caso Jessy se lleva la mía. Sí, ellos en esos test lo que sí te dan, suponete 2 llaves, 3 llaves. Y pagas más, obviamente, pero no hay que comprar las 3 test, pero no, lo tienen súper controlado. Igual el Wisconsin, yo no lo recuerdo bien, pero creo que hay así por esos lugares donde uno no tiene que entrar. Sí, como el fútbol libre. Sí, pirateado tiene que estar en algún sitio seguro. Sí. El tema, bueno, es conseguirlo y no es fácil. El CONER, el CPT no creo. No existe. No, el Creo CPT que no no. existe pirateado. No, pero son guarda, el CPT no se usa siempre, ¿eh? No, por eso yo lo llevo buscando un montón y por eso yo en realidad lo conocí en la universidad porque lo teníamos en el laboratorio de psicofísica, en el área de percepción y atención, y hacíamos experimentos, todo. Y luego después lo busqué un montón de tiempo y después dejé de buscarlo porque dije, la verdad es que no me va a ser de tanta utilidad clínica en la evaluación, tal vez más para rehabilitación, pero yo no conozco así gente que individual que lo tenga en su casa, es como que está en instituciones así que tienen mucha cantidad de pacientes, pero después no se personas justifica. Individuales que además de instituciones trabajan de manera individual en sus consultorios, no conozco a alguien que lo tenga. No, hacen como vos, o sea, usar las pruebas, las que todos conocemos, y después en todo caso una valoración más cualitativa. Claro, hay un inventario muy chulo de Tirapusta Ross que se llama Inventario de Síntomas Prefrontales. Lo que pasa es que, y yo lo uso un montón porque te separa, en realidad es una escala que se administra, que la autoadministra el paciente, que es cualitativa sobre síntomas, son afirmaciones, está medida en frecuencia de aparición y te divide perfectamente entre síntomas atencionales, motivacionales, de control, o sea, de dificultad en el control ejecutivo, en la conducta de regulación de conducta social y de regulación de conducta emocional. Entonces, da un pantallazo porque realmente hay pacientes que tienen en los síntomas atencionales un -3 y en el resto son no significativos. O viceversa, pacientes que correlaciona, pero a mí por lo menos me sirve un montón porque coincide generalmente también con la queja subjetiva. Observás, claro. Y porque pacientes que tienen dificultad en la regulación de la conducta emocional y de control ejecutivo, nada más. Y un poquito de motivación, pero es como que es bastante... Después lo paso, si quieren, al grupo. Lo que pasa es que, bueno, los baremos obviamente son españoles, no están en Argentina. Pero sirve para pesquisar, sirve. Bueno, espero que les haya gustado lo que vamos haciendo. Cualquier cosa nos dicen, digamos, si quieren algo en particular. Sí, o si hablan también esto que decía Sandra, si hablan en el grupo y ven que medios se pueden poner de acuerdo día y horario y capaz que podemos coordinar otra cosa. También. Sí, ustedes podríamos cambiar el día y la hora porque hay algunos compañeros que están diciendo que hasta ahora algunos dan clase, otros como que terminan muy tarde los martes, por ahí un lunes a la tarde. Por ahí lo que podemos hacer es, entre nosotros o sea, o que las profes nos digan qué días podrían ellas y en qué horarios, y lo ponemos en el grupo a ver cuándo podríamos todos.
hagamos al revés, porque por ahí nosotros podemos un día y ustedes no, y no tiene sentido, no podamos nosotros. Vale. Por ahí Nosotros ustedes no. nos pueden dar 2 o 3 opciones y... Los jueves no podemos porque estamos con la materia. Yo los miércoles, por ejemplo, tarde, pues a las 8, por si quieren algo tarde, no sé si Sol. Pero es medio tarde. Los lunes yo al revés, puedo de 6:30 a 7:30. Los martes, si no, podemos dejar así el próximo... Bueno, lo que pasa es que el martes no pueden porque hay muchos como en consultorio y demás. Podemos preguntarles el lunes de 6 a 7. El lunes de Si les queda 6:30 a mejor, 7:30. sí, bueno. yo hasta 7:30. Sería bueno. Sí. O de 6:30 a 7:15. Sobre todo vos, San, que no estés ahí tan justo. No, 7:30 llego. 45 o 50 minutos que dure, está bien. Sí. Bueno, ahora les preguntamos si el lunes pueden y si pueden más, les avisamos. Dale, Bueno, dale. entonces que se fijan el lunes 6:30 y nos avisen por ahí. Sí. Perfecto. Dale. Bueno, esperen qué hora detengo la grabación, que no tengo que hacer lío, que se me va a juntar. Bueno, entonces